¿Qué tal? En este video les empezaré a hablar un poco acerca del framework Angular en su versión 4. Primero, ¿qué es Angular? Angular es un framework de desarrollo que funciona del lado del cliente para JavaScript creado por Google. Angular 4 funciona o se programa con el lenguaje llamado TypeScript. ¿Qué necesito para empezar a programar en Angular? Primero, yo considero que para empezar a programar con Angular deben tener conocimientos básicos de HTML, JavaScript y jQuery. Y antes de empezar a programar Angular necesitan tener instalado Node.js. No se ocupa como tal, lo que se ocupa es el repositorio npm, el cual se utiliza para instalar las librerías, y necesitamos tener instalado Angular CLI. Para instalar Angular CLI escribimos en el navegador Angular CLI y accedemos a su página oficial. Previamente a esto debemos de instalar Node.js en su última versión. No les mostraré la instalación ya que es muy sencilla, simplemente descargan Node.js, ejecutan el instalador, dan clic siguiente hasta finalizar la instalación. Para instalar Angular CLI simplemente abrimos una consola o una terminal y escribimos npm install -g espacio @angular /CLI. Después utilizamos el comando ng new espacio el nombre de nuestro proyecto. Este comando se utiliza para crear un nuevo proyecto. Se utiliza después de que la instalación haya terminado. Una vez que termine de crear nuestro proyecto, debemos acceder a la carpeta que se crea. Para ello utilizamos el comando cd y el nombre de nuestra carpeta. Por ejemplo, si nuestra carpeta la creamos en documentos, escribimos cd espacio documents barra el nombre de nuestra carpeta, y el comando ngserve es utilizado para iniciar el servidor de Angular. Cuando instalamos Angular, por defecto se nos instala un pequeño servidor local. Una vez que termine la instalación y la creación de nuestro proyecto, debemos abrir el proyecto. Para ello yo estoy utilizando Notecode como ID para editar mi código. Ustedes pueden usar el que gusten, ya sea Notepad, Sublime Text o el que ustedes prefieran. Angular funciona mediante componentes o un componente es algo básico que deben de saber para programar en Angular. Así que lo primero que les enseñaré es crear un nuevo componente. Para ello hay dos formas de hacerlo: mediante comando y de forma manual. La forma manual es acceder a la ruta de nuestro proyecto. En este caso mi proyecto está en el escritorio en una carpeta que se llama ngCurso. Entonces, una vez que nos ubicamos en la carpeta de nuestro proyecto, escribimos el comando ng espacio generate
espacio component espacio el nombre de nuestro componente. Es recomendable crear un componente por cada una de las partes de nuestra página. Por ejemplo, si queremos crear un panel derecho, escribimos component panel derecho, o si queremos crear una barra de navegación, podemos escribir component barra navegación barra navegación barra navega. Damos enter. Esta es una terminal integrada de NodeCode. Para abrirla simplemente le damos en ver y terminal integrado. Este es en el caso de Visual Code. Si no están utilizando Visual Code, abren un CMD o una terminal y ahí pueden ejecutar los comandos sin problema. Una vez que termine de crear el componente, nos dirigimos a nuestro árbol y buscamos el componente que se llama barra navega. Como podemos observar, aquí está nuestra nueva carpeta que se llama barra navega. Dentro de esta vamos a contener un archivo CSS, un archivo HTML, un archivo .ts y otro archivo .ts. Los archivos .ts son de TypeScript. Como les comenté antes, Angular 4 se programa en el lenguaje TypeScript. Los importantes es el component.typescript, el component.html y el component CSS. El component.spec.ts, en este momento no les voy a hablar de este archivo, ya que para cuestiones básicas no se utiliza. Esta forma de crear componentes es mediante comando. Ahora les voy a mostrar la forma de crear un componente de manera manual. Para ello pulsamos clic derecho en la carpeta principal, que es CRS, damos nueva carpeta y escribimos el nombre de nuestra carpeta, por ejemplo barra navegación, barra navega, barra navegación. Damos enter. Y ya tenemos nuestra carpeta llamada barra navegación. Esta carpeta aún no contiene nada, así que damos clic derecho sobre la carpeta y le damos nuevo archivo. Aquí escribimos el nombre de nuestro archivo, por ejemplo barra navegación punto component. El punto component no es necesario, pero por buenas prácticas de programación siempre se pone punto component seguido de punto la extensión de nuestro archivo, en este caso HTML. Ahora creamos nuestro archivo TypeScript. Para ello, clic derecho sobre la carpeta, nuevo archivo, y escribimos el nombre barra navegación
punto component punto ts. ts es de TypeScript. Ahora si abrimos nuestro archivo barra navegación punto component punto TypeScript, nos damos cuenta que está en blanco. En cambio, si abrimos un archivo de la carpeta que creamos por comando, que se llama barra navega, podemos darnos cuenta que ya tiene código. Esta es la ventaja de crear un componente mediante código, que ya podemos empezar a programar inmediatamente, y en el que hicimos manualmente está en blanco.